Soy médica geriatra por el gran amor a mis abuelos y mi abuela padecía la enfermedad de Alzheimer. Solo que yo, cuando era chica, no lo sabía. Pensábamos que se trataba de demencia senil o de arteriosclerosis, términos que no ayudaban ni aclaraban nada. Les hago una pregunta, y no es necesario que me respondan, sino que lo piensen para ustedes mismos. ¿Conocen a alguien que tiene demencia? ¿Conocen a alguien que tenga Alzheimer u otro tipo de demencia? Quizás hayan conocido. Sé que puede sonar muy rara la pregunta, pero no debería serlo. ¿Y saben por qué? Es muy frecuente esta enfermedad. Tanto es así que 1 de cada 10 personas de 60 años la padece y casi 1 millón de argentinos está afectado por esta enfermedad. Vivimos mucho más que antes, unos 35 años más en promedio que a principios del siglo pasado, donde la esperanza de vida era de 48 años y hoy es de alrededor de 80. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 niños que ha nacido desde el 2014 en adelante va a cumplir 100 años. La mitad de los niños que están naciendo va a cumplir 100 años. Y frente a este panorama, estamos viendo, experimentando, enfermedades que son crónicas, que son degenerativas, como es el Alzheimer, y que llevan a la discapacidad, que antes no llegábamos a ver. Les quiero compartir 2 experiencias del consultorio. Se acerca la esposa de un señor que aún no conozco, que me dice: doctora, no traje a mi marido para poder hablar bien de lo que a él le pasa. Este señor se jubiló recientemente como docente e investigador en el campo de la biotecnología, unos meses atrás. Pero ya hacía tiempo que su familia y sus alumnos lo notaban distinto, reiterativo, a veces confuso. La esposa me dice: doctora, mi marido cambió, de a poco dejó de ser él. Comenzó a confundir días, horarios, nombres. Cuando conozco al paciente, un hombre muy inteligente, evadía mis respuestas o mis preguntas con inteligentes respuestas. ¿Cómo está su memoria? No la necesito tanto, ya no trabajo. Pero cuando le pregunto ¿qué día es hoy?, me contesta que eran 10 años atrás. ¿Y en dónde estamos? En una iglesia, y era en el consultorio. Otra situación, una hija de unos 35 años en la sala de espera. Lloraba, muy angustiada. Cuando ingresa, me dice: mi vida es un caos, no sé qué hacer. Soy hija única, mi mamá enviudó muy joven. Siempre fue un roble, inteligente, fuerte, independiente. Y ahora la veo tan disminuida, reiterativa. Incluso cree que todos le roban. Convenció a 2 amigas del edificio de que yo le robaba su jubilación y me hizo una denuncia policial por robo. Está clara en ambas situaciones cuáles son los pacientes. Ese profesor, ese catedrático brillante y esta madre, esos son los pacientes, ambos con diagnósticos de enfermedad de Alzheimer. Pero hay 2 figuras más en estas escenas que también son pacientes, solo que ocultos de la enfermedad. No son los que se sientan en el consultorio delante nuestro, son los que se sientan al costado, que necesitan de igual atención, contención y apoyo. Son esa esposa y esta hija. Y si nos preguntamos quiénes cuidan fundamentalmente a las personas que padecen demencia, las familias. En los primeros momentos, ese cuidador familiar surge de manera espontánea. En general, suele tratarse de una mujer, la esposa o la hija de los pacientes. Vemos que el rol de atención y de cuidado, por lo menos en nuestra cultura, es así. Somos las mujeres principalmente las que cumplimos este rol de cuidado. Hace poco se acercaron al consultorio los hijos de una señora que vive en Buenos Aires, muy preocupados por el estado de salud de su mamá. Hablaban telefónicamente con ella casi todos los días, pero ella siempre se quejaba de que tenía frío, de que no la llamaban nunca, que hacía como 1 mes que no lo habían llamado,
Quizás son situaciones que pueden pasar, ¿no? Que yo cuando sea madre el día de mañana lo haga con mis hijos, pero en este caso les llamaba mucho la atención a estos hijos. Siempre que tenía frío, más de una vez le cortaron algún servicio por no pagar. Tenía todo en débito automático ya esta mujer. Cuando viajan estos hijos a Buenos Aires, el panorama que se encuentran es desolador. Su mamá estaba muy delgada, no adecuadamente higienizada, la heladera vacía y la alacena llena, pero solo de galletitas. Y ella, quejándose de frío, se paraba frente al calefactor que estaba apagado. Sin los cuidadores, sin estas familias, las personas que padecen demencia no tomarían correctamente los remedios, no comerían bien, no se abrigarían como corresponde y un largo etcétera. Mientras que el mundo médico-científico sigue en la búsqueda de la cura de esta enfermedad, las personas con demencia viven en base a los cuidados proporcionados por sus familias, por esos cuidadores que también son pacientes. Cuando se le diagnostica a un ser querido esta enfermedad, es un golpe muy duro. Es muy duro reconocer que esa persona que uno conocía, sea mamá, sea papá, esposo, esposa, mi abuela, dejará de ser la misma que uno conoció. Hay un duelo que atravesar. Y en este tiempo, en este camino, uno se enfrenta a muchas emociones y sentimientos. Algunos son positivos, como la satisfacción por contribuir con el bienestar del ser querido. Pero lamentablemente abundan los sentimientos negativos. En la primera situación que les conté, esa esposa sentía mucha tristeza de ver así a su marido, impotencia por no poder hacer más para que él esté mejor. Ella se había aislado socialmente de sus amigas, había dejado de salir, había dejado de hacer actividad física, que también le hacía, porque en su imaginario existía la creencia de que como ella nadie lo iba a cuidar. Y esto le generaba ambivalencia. Por un lado, bronca y por el otro lado, culpa. En la segunda situación, que les relaté recién, esa hija, docente de primaria, trabajaba 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, situación habitual. Pero tuvo que renunciar a uno de esos 2 trabajos para cuidar a su mamá. Es decir, menos ingresos económicos y más desgaste por el tiempo dispensado cuidando a su mami. El cambio en lo cotidiano, sumado a las tareas de atención de los seres queridos que padecen demencia, puede generar lo que conocemos como sobrecarga del cuidador o estrés. Y conocemos principalmente 3 tipos de sobrecarga. Por un lado, la sobrecarga psicológica. Los cuidadores padecen más trastornos de ansiedad, más depresión, más insomnio, cambios bruscos de humor y aislamiento de su entorno. En segundo lugar, la sobrecarga física. Los cuidadores suelen asistir a sus familiares en la higiene, en la movilización, en el traslado, y esto genera tendinitis, dolores musculares, cansancio físico también. Y la tercera sobrecarga, y no menor, no por eso menos importante, es la sobrecarga financiera. 1 de cada 3 cuidadores familiares reducen o renuncian a sus trabajos, reducen la carga horaria de trabajo formal, como vimos con esta hija. Luego de 15 años de interactuar con pacientes y con pacientes ocultos y muchos años de haber compartido esta enfermedad con mi abuelita, me animo a darles unos consejos. En primer lugar, todo hacerlo con amor, ¿sí? Y con humor. Si la abuela me preguntaba 5 veces qué día era hoy, bueno, dependiendo mi día, pero yo les voy a dar el consejo, no lo que yo hacía. Hay que responderle 5 veces qué día es hoy. O tener esa creatividad para cambiarles de tema y llevarlos a otro foco. Pero evitar el, ya te lo dije, abuela, me lo preguntaste 10 veces. Me sale bien porque alguna vez lo habré hecho, quizás.
Reconocer que la enfermedad distorsiona al ser amado. Le cambia la conducta, le cambia el comportamiento, nos responden de otra manera. Imagínense esa mamá que denunció a su propia hija, siendo que ella gastaba esa jubilación que apenas la hija me contó era suficiente para pagar 10 días de los 30 que tiene el mes de los gastos que generaba su mamá. Ser flexibles, saber que van a haber días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos. Y una vez una hija me dijo, doctora, le corrijo, hay minutos buenos y minutos malos. Pedir ayuda, pedir y aceptar ayuda. Esto no debería ser visto como una muestra de debilidad o de falta de amor hacia el ser querido porque estoy pidiendo que me den una mano. Es necesario pedir y delegar sin culpa ciertas tareas del cuidado diario, de la higiene, trámites, y así tener un tiempo para uno mismo, para volver a ese hobby que ha sido relegado, para tomar un café con unos amigos, o les voy a decir algo frívolo, pero que las cuidadoras también lo necesitan, ir a la peluquería. Uno necesita un tiempo para uno mismo, tiene que estar bien para poder cuidar bien. Buscar redes de contención, de formación, de apoyo. En esos lugares uno tiende a aprender mucho de lo que le puede dar a alguien que dé una charla, de profesionales de la salud, pero principalmente de otras personas que atraviesan por la misma situación. Esos consejos son muy valiosos. Esto disminuye la sobrecarga. Cuantas más herramientas tiene uno, menor es la sobrecarga, menor es la angustia. Y vigilar la propia salud del cuidador. Más de una vez le tomé la presión arterial al hijo de una paciente que me lo pidió. Porque me dijo, doctora, hace un mes que no tengo tiempo de ir al médico a buscar la receta, así que no sé cómo andaré de la presión arterial. Obviamente hipertenso, ¿no? U otra situación que la hija me diga de la paciente frente a mi lectura de sus análisis, los de mamá están mucho mejor que los míos, yo ya no tengo tiempo de cuidarme. Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Y nosotros como sociedad, como médicos, no podemos mirar a la demencia solo desde el paciente, porque sus familiares, porque sus seres queridos también sufren, también son pacientes, son los que ocultos de la enfermedad. Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Y se los voy a decir 3 veces. Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Les comparto un proverbio. Si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ve acompañado. Muchas gracias.